a mí ahora se me abre la incógnita de que lo que decía en la intro, si es Aprilia la mejor moto. Ahora, porque no viene de ahora, ¿eh? O sea, Marco Bezzecchi viene de hacer las 3 últimas poles, de Australia, Valencia y Tailandia. Raúl Fernández viene de no bajarse del podium desde Australia también. Jorge Martín luchando en puestos de cabeza. O sea, puede que estemos hablando de un cambio de paradigma, ¿eh? Sí, ahí yo creo que también está la clave en parte, ¿no? Que al final no hemos visto solo a Marco Bezzecchi manteniéndose delante, sino que hemos visto un paso adelante de Aprilia, con además estas novedades que han llamado mucho la atención, ¿no? Esos conductos laterales que tapan en la recta, pero que pueden dejar abiertos en curva. O sea, son tecnologías que está trayendo Aprilia desde la Fórmula 1 y que se está viendo que han dado un paso adelante y que probablemente ahora mismo quizás no hay problema en decir que sea la mejor moto. Aprilia por delante de Ducati. Yo Porque realmente estamos viendo a lo Ducati creo. sufrir mucho más de lo que esperábamos en un principio. Sí que es cierto que hay que coger con pinzas Tailandia, ya que han tenido test antes y demás, y todo el mundo llegaba ya con un setup hecho, pero es sorprendente ver a Ducati sin tener a nadie delante. Sí, a ver, diré a nuestro favor que lo veníamos planteando desde hacía muchos capítulos el año pasado. Y creo que ninguno lo decíamos con la boquita pequeña, es decir, Aprilia parece la mejor moto. Y siempre ahí con la boquita pequeña lo decíamos, pero nadie llegaba a creérselo del todo, aunque la realidad nos lo estaba diciendo. Es decir, fueron rápidos en la mayoría de circuitos. Fueron rápidos en Australia, condiciones de frío, de viento, circuito sinuoso. Fueron rápidos en Valencia, circuito pequeño, con frío también, tipo karting. Han sido rápidos en Tailandia, muchísimo calor, condiciones muy abrasivas de neumático. Están siendo diferenciales en muchos circuitos muy diferentes. Y poniendo motos delante también del Trackhouse, desde el año pasado también, con Raúl Fernández. Eh, Creo que hay un cambio de paradigma. También he de decir una cosa, no sé si esto tiene que plantearnos cómo funciona el sistema de concesiones en la parte de arriba, porque en la parte de abajo parece un poquito más justo, pero es que ahora mismo Ducati está atada de manos toda la temporada, absolutamente toda la temporada. ¿Quién fue la mejor Ducati el domingo? Fue Di Giannantonio, ¿no? Terminó siendo Ian Antonio. Di Giannantonio quedando sexto, creo, o quinto sexto, después Sí. de los abandonos. Morbidelli perdido de la mano de Dios, luchando con Bagnaia, pero Morbidelli venía desde el 15º. Bagnaia sufriendo Bagnaia que no ha un encontrado palo. todavía soluciones. Sí, pero es que Alex Márquez tampoco, o sea, tampoco vamos a ponernos ahora con Bagnaia, que ha sido un desastre, porque ha sido un desastre Ducati, ¿eh? O sea, solo lo ha salvado Marc. Los demás, que sí, que me da igual, que Bagnaia se quedó a un paso de la Q2, pero luego Alex Márquez no hizo una buena quali, Di Giannantonio no hizo una buena quali. No digo que sea dramático, pero sí que si esto va a ser todo el año, o sea, la moto que tiene ahora mismo Ducati va a ser la de todo el año. Aprilia no, Aprilia tiene evoluciones, que ATM tiene evoluciones. Este sistema de concesiones me hace plantearme si es un poco injusto ya llegados a este punto tanta diferencia. Pero es sorprendente también, sobre todo por Alex Márquez, porque Alex dijo en pretemporada que él estaba listo para luchar por el título, cosa que no decía el año pasado. Es que no digo que no, ¿eh? O sea, yo no digo que no vayan a estar luchando en puestos de cabeza, Sí, pero, pero pero es sorprendente verlos de primeras ahí. mm, eh, es un fin de semana muy complicado también de sacar conclusiones por las condiciones que había de calor y tal. Y que es verdad que si Alex Márquez no comete el error de la sprint, pues a lo mejor hubiesen estado en puestos más de cabeza. Pero lo que estaba claro es que, por ejemplo, Marc, como punta de lanza, sea por el físico, que no lo sabemos, que no está al 100%, sea por la moto, se le notaba que no estaba cómodo. Aunque los números no son dramáticos, es decir, antes del pinchazo del domingo estaba, o sea, muy probablemente hubiese quedado segundo, al ritmo que iba. Hubiese luchado por el segundo puesto. Habríamos visto a Pedro y Marco otra vez luchando, eso seguro. Correcto, correcto. Pero yo creo que de todas formas tenía un plus Pedro porque a Marc no se le veía nada cómodo, durante el Nada, domingo. nada cómodo. O Y sea, eso es no algo era la sorprendente tónica. porque al principio lo piensas y dices, igual está conservando neumáticos, ya que era la estrategia que hacían en 2025 en todas las carreras. Un Mm. inicio tranquilo, conservas neumático y luego ya, pam.
pero es que le veíamos que ni siquiera iba cómodo, que el problema era que no, no está en su sitio todavía. No. Y, a ver, es verdad que la estrategia le habría funcionado porque a Raúl Fernández lo hubiese adelantado, no tenía neumáticos Raúl, o sea, castigó muchísimo el neumático en el inicio de carrera Y estaba y, tocado del hombro también. y estaba tocado del hombro, correcto, y con Pedro hubiese luchado, es decir, tampoco nadie le hubiese podido discutir la estrategia, pero cómodo no estaba, es decir, estaba sacando algo más de la moto. No sé si nos vamos a meter de lleno en Marc Márquez, porque Sí, sí, si no, sí, sí, sí. porque he escuchado muchas opiniones otra vez de un sector de periodismo en general, no lo sé, porque como parece que tiene que ser todo inmediato y necesitamos comentar todo al momento, pues bueno, intentamos aquí con paciencia, después del fin de semana, hablar las cosas, no hablar lo primero que nos pasa por la cabeza el sábado, el domingo, de que Marc Márquez ya había estropeado el proyecto Ducati otra vez, que estaban siguiendo la directriz de Marc. Vamos a ver, si no ha evolucionado la moto, ¿qué va a estropear? Esa moto es la misma desde 2024 y de hecho han involucionado y se han ido hacia 2024 prácticamente, o sea, escuchando también la opinión de Peco, la opinión de Alex, la moto simplemente no ha evolucionado y él está sacando lo que hay de esa moto. Y luego empezaban ya que si Gigi Dariña, que lo había fichado para demostrar que la moto, y ahora van a decir que es Marc Márquez y no es la Ducati, y entonces se va a cargar el proyecto porque van a hablar más de Marc que de Ducati, que no sé qué. ¿Por qué nos complicamos tanto la vida? O sea, no lo entiendo, de verdad. Vamos a centrarnos en que esa moto no, o sea, analizar las cosas por separado, ¿no? O sea, esa moto no evoluciona, es normal que esa moto sufra más, sus pilotos, por tanto, les va a costar más. Y las demás motos que sí que evolucionan, pues van a ir hacia adelante, como es normal. Yo creo que es el análisis más sencillo del mundo. Sí, pero yo creo que se tiene ahí como un recurso muy fácil de que Mark se carga todo lo que se suba. Que sí que es cierto que en el motociclismo muchas veces se ha visto como un piloto rápido, al final a nivel de evolución no termina aportando nada. Y casi que a veces es un problema. Pero es que de todas maneras estamos viendo que Ducati no ha cambiado nada, es que lo han dicho. O sea, aerodinámica 2024, motor no lo han evolucionado, aunque estén congelados, no lo han evolucionado desde 2024 también, realmente. Entonces, Pero es que luego pero está el tema también de que, ¿por qué le estamos dando tanto peso a la evolución últimamente? Es decir, que los campeonatos, ningún campeonato bueno, es que ningún campeonato de los últimos años, excepto los de Ducati que no estaba Marc y que, pero aún así, ningún campeonato de MotoGP lo ha ganado una moto. Siempre lo ha ganado el mejor, el más talentoso en los últimos años. En los últimos años es cuando más dudas puedes tener de si lo ha ganado el más talentoso o la mejor moto. Sobre todo el 2024. Que es verdad que Jorge y Peco luchando con la misma moto, pero era una moto muy superior. sí, pero ¿qué vimos en esa época? A un Jorge y un Peco completamente superiores al resto. Hmm. Por Gracias a la mucho moto, que veíamos errores de ellos a veces y tal, veíamos que sacaban muchísima diferencia a todo el resto. Y en 2023 igual. Una regularidad que el resto no eran capaces de mantener. hmm. El tema es, pero lo que quiero decir es que, o sea, porque siempre ponemos el foco en que Marc Márquez destruye proyectos. O sea, es que no lo entiendo. De verdad que A no lo ver, sí que es entiendo. cierto que se ha juntado con que Peco ha desaparecido desde que llegó, pero claro, para mí son hechos que no tienen nada que ver y estamos viendo que Peco al final no termina de ver la luz al final del túnel. Yo creo que ya está también más centrado en Aprilia que otra cosa, o Sí, en el 2027 más que en esta temporada. Pero es que no tiene ningún sentido decir que Ducati ha ido hacia atrás cuando es la misma moto. Si es que no ha cambiado nada. Si es que el problema es que al final, o bueno, el problema para Ducati, que al final todo el resto de marcas han tenido test, pero para aburrir, pruebas, piezas nuevas, les ha ido saliendo bien después de prueba y error, prueba y error. Han conseguido en el último año de este reglamento estar con Ducati. En el último año. O sea, no estamos hablando de que aunque de reglamento y demás, es que estamos hablando de que en 2026, después de 4 años de absoluto dominio,
pero de un dominio que muy pocas veces he visto, bueno, que hemos visto, o sea, que Mm. casi ni con Honda en los 90 o principios de los 2000, y en el último año han llegado. O sea, que parece que, o sea, creo que hasta hay que decir gracias de que tengamos a Aprilia, KTM y Honda veremos luchando con Ducati. Y que luego Aprilia sí que es la moto, KTM es Pedro. O sea, y de ahí tampoco nadie dice nada. O sea, Pedro, ¿cuánto ha evolucionado esa moto Pedro? Esa moto la está evolucionando Dani Pedrosa, la está evolucionando Paul, y Pedro es el ejecutor. Es que también las marcas necesitan tener un ejecutor y alguien, y es la marca la que también tiene que saber marcar una directriz de por dónde ir. Puede que Honda se equivocase en su momento con Mark de seguir una directriz que no era la correcta, porque esto lo ha dicho Dani, es posible. Pero también los equipos aprenden de sus propios errores. Y ahora mismo creo que simplemente veremos luego si la evolución de la nueva Ducati, que ahí sí que puede entrar más Mark, que ahí a lo mejor podemos entrar en que si se sigue, perdón, la directriz de Mark, se pueda interpretar que no es el camino correcto. Pero ahora mismo no creo que podamos sacar esa conclusión. Cuando Mark está pilotando una moto que ya estaba evolucionada en 2024, que es la moto que ganó el Mundial de 2024, él se ha subido prácticamente a una moto muy, muy similar. Y luego también es importante recalcar que, claro, que al final Mark no ha hecho un mal fin de semana. O sea, ha hecho No. un fin de semana cumplidor y la lástima es que en ese bache de la después de la contrarrecta en Tailandia, pues que el neumático destalone y reviente. Pero al final no tiene tampoco, yo creo, mucha relación los resultados que ha tenido Mark con cómo es la situación actualmente de Ducati y de Mark. O sea, yo creo que vamos a ver este año a un Mark teniendo que luchar contra más pilotos. Y es lo que Sí, no vimos el año pasado. El año pasado vimos a un Mark que es que no es que estuviese cómodo, es que tenía la cama hecha. sí. Y este año, por suerte, para el espectáculo y para disfrutar, porque al final lo que queremos es disfrutar de buenas batallas y poder tener historias que contar, pues vamos a tener a Mark luchando principalmente contra Marco Bezzecchi y contra Pedro Acosta. Ya veremos si Alex Márquez también está ahí. ¿Tú Pero qué crees? ¿Que va a estar? habrá que ver, pero o sea, a mí me ha dejado un poco trastocado que haya sufrido tanto. Aunque sí que es cierto que Tailandia no es el circuito que más le gusta, pero no ha ido en ningún momento del fin de semana rápido. Luego encima en la sprint comete ese error que se lleva a Dillan Antonio fuera de pista. Mm. No sé hasta qué punto... Mira, sobre eso, sobre ese tema, porque viste las declaraciones de Villan Antonio. Sí. eh, ¿En qué camino vamos? Es decir, no puede haber mitad de la parrilla bien considerada, que es, por ejemplo, vean la acción de Pedro y Marc y digan que no hay sanción, y luego te salga Dillan Antonio a decir que tienen que velar por la seguridad de los pilotos. En serio. Pero porque aquí cada uno actúa con su propio interés y ya está, Pero tampoco hay más. de verdad te puso en peligro. O sea, Pero- te sacaron fuera. Tío, alguien también se lo tiene que decir, en plan, relájate. O sea, vamos a luchar por la sanción. Es que de hecho luego, y es que quedó muy mal porque en la retransmisión de DAZN salió hablando él y después Pablo Nieto. Pablo Nieto, una persona que si por algo creo que se caracteriza es por coherencia. Suele ser una persona, ya son muchos años dentro del sector, pese a estar en el equipo en el que está y defender los colores que tiene que defender y los intereses que tiene que defender, nunca se ha metido en ningún berenjenal de polémica y de posicionarse, ¿no? Y quedó muy mal porque salió Gian Antonio que tienen que velar por la seguridad de los pilotos y salió Pablo Nieto que evidentemente cada uno miramos por nuestros intereses, creíamos que era sanción, pero que entendíamos que no la hubiese habido. Es que también va a llegar un punto en el que ya no queda claro qué es lo... O sea, si hubiesen sancionado a Alex Márquez, bajo mi opinión, yo creo que no habría quedado claro qué es lo que se sanciona. Sí, Porque me refiero, estamos en motociclismo, o sea, no nos olvidemos que un piloto se puede ir largo, un piloto puede tirar a otro piloto, que estas cosas pasan en las carreras. Tenemos que mm, ir al dedillo a sancionar todo lo que ocurra en pista para que veamos una procesión. Porque a mí me parece también ilógico que veamos como Alex Márquez se tiene que quedar de los últimos
con Dillan Antonio, y por mucho que haya jodido la carrera de Dillan Antonio, Alex Márquez también se ha quedado atrás. Mm. Y se ha ido largo, o sea, es que tampoco es algo que me. O sea, no sé si. O sea, no es una exigencia. Es que. O sea, el problema es que yo creo que no se lleva a la exigencia. Se lleva al. Ah, pues tú me has hecho esto, vale, pues sanción. Pam, ya Claro, está. como a la individualidad, a Sí, cómo me afecta individualmente cuando estás exactamente. Y la rodeado de gente. consecuencia más que el acto. Y es que